Les había prometido que íbamos a considerar hoy la parte de Lucas 11:2, en donde pedimos que venga tu reino, venga a nosotros tu reino. Pero antes de esa consideración, es bueno que meditemos en cómo es elegido el rey primero. Esa inquietud de venga tu reino que tenemos nosotros ahora también lo tuvieron los discípulos de Jesús en el primer siglo. Por eso en Hechos 1, versículos 6 y 7, que usted puede ver después, ahí ellos le preguntaron si iba a restaurar el reino a Israel en ese tiempo, o sea, en esos días, y él dijo que no, tenían que tener paciencia. Pero es que a ellos se les había olvidado las palabras que les dio Jesús aconsejándolos en Lucas 21:24. Lucas 21:24, sé si podemos leerlo por favor, abra su Biblia, y ahí leemos: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea, pues que Jerusalén tenía que continuar siendo pisoteada por las naciones, que eran los gentiles que ellos llamaban a quienes no eran israelitas. De manera que tenemos que ver cuándo se acababan estos tiempos de los gentiles o tiempos de las naciones. Y usted puede leer Salmo 110:1, que ahí le describe que Jesús, después de triunfar aquí en la tierra y después de resucitar, fue al cielo a presentarse a Jehová, su Padre, y él le dijo: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por banquillo de tus pies. Y luego en Ezequiel 21, versículos 25 al 27, ahí está anunciando que se iba a quitar la corona, o sea, el reinado a Israel, y que se le iba a dar a quien tuviera el derecho legal, que ese iba a ser Jesucristo. Pues bien, veamos a qué rey se le quitó. En Jeremías 21:7. Jeremías 21:7. Aquí dice Jehová al profeta: después, dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, en manos de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Entonces nota, Sedequías iba a ser el último rey que representaba a Jehová aquí en la tierra, y lo iba a destronar Nabucodonosor de Babilonia. Entonces, esta invasión sucedió en el 607 antes de la era común, o sea, antes de Jesucristo. Desde entonces los judíos quedaron sin rey hasta que se cumplieran los tiempos señalados de las naciones. Pues bien, en Jeremías 25, versos 8 y 9, ahí también está la otra profecía en donde dice que Nabucodonosor iba a volver, iba a destruir a Jerusalén, que iba a quedar desolada por completo. Y esto la historia demuestra, lo puede confirmar usted en su celular, de que Jerusalén fue destruida en el 587 a.C. De manera que eso fue 20 años después de la primera invasión, cuando quitaron a Sedequías como rey. Entonces tenemos como base 607 cuando quitaron a Sedequías, porque esto fue 20 años después que fue destruida Jerusalén. Bien, ahora vamos a ver en cuanto a los tiempos, esa profecía de los tiempos señalados en Daniel 4:23. Daniel 4:23 leemos:
Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. De manera pues que esta visión era un sueño que tuvo Nabucodonosor de un gran árbol gigante, y que de esa sombra de ese árbol dependían todas las naciones y se alimentaban todas las aves del campo. Ese árbol simbolizaba el reinado de Jehová Dios aquí en la tierra, que iba a ser cortado, como dijimos, mediante quitar a Sedequías como el último rey, pero que el reinado de Dios no se iba a quitar permanentemente de la tierra, puesto que dice que se dejara el tocón, o sea, un tronco con las raíces, y que él iba a estar rociando desde el cielo ese tronco, o sea, él iba a dar señales para que no se muriera, o sea, que el reinado no iba a desaparecer del todo. Con esto en mente, entonces, vemos que aquí en este registro se habla de los tiempos señalados. Bien, el cortamiento del reinado a los judíos y el comienzo de los 7 tiempos empezaba ahí, en el 607. Bien, ahora vamos a transferir entonces estos tiempos señalados a números nuestros. Agarre papel y lápiz y me sigue. Necesitamos matemáticas aquí, y si no, después despacio usted lo hace. Bien, para esto vamos a ayudarnos de Apocalipsis capítulo 12 versículos 5 y 6. Apocalipsis 12 versículos 5 y 6. Le voy a escribir el contexto de versículos 1 al 4. Se trata de una mujer vestida del sol que está con una corona y tiene 5 estrellas en la corona. Pues esta corona simboliza reinados, y la mujer pues una organización de Dios en el cielo que produce el reino, ese reino que estamos esperando, ¿verdad? Y esa mujer simbólica está encinta y ya está para dar a luz. Ahora veamos el versículo 5, que nos dice: y ella dio a luz un varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Bien, entonces dio a luz un varón. No pensemos, no se equivoquen como muchos guías religiosos que dicen que este es Jesucristo. No, porque Jesucristo no fue hijo de una mujer que estaba vestida del sol, fue hijo de una mujer que se llamaba María. Y es un varón que regirá, está refiriéndose al reino de Dios, que fue producido por esa organización celestial. Dice que ese reino, esa mujer, pasó al desierto, o sea, pasó a estar escondida, por decirlo así, desapercibida, y fue alimentada ahí por 1260 días. Entonces, te apuntan 1260 días. Vamos a ver a qué equivalen esos 1260 días. Ahí en Apocalipsis 12, ahora los versículos 13 y 14. Aquí leemos en 13 y 14 del capítulo 12. Y cuando vio el dragón, o sea Satanás, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila,
para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces tenemos aquí la misma mujer que da a luz en el desierto mismo, y ahora en vez de 1260 días nos dice que es ahí alimentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Si sumamos eso, tomamos un tiempo y le sumamos tiempos, o sea, 2 tiempos, hacemos 3, y la mitad de un tiempo hacemos 3,5 tiempos. Esos 3,5 tiempos equivalen a los 1260 días que habíamos leído. Bien, tenemos un relato paralelo también ahí un poquito más claro. Dele vuelta para atrás en Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 al 3. Apocalipsis 11, versículos 1 al 3. Ahí leemos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Aquí ya la tenemos más claro, ¿verdad? Que los que vamos a estar aquí, los gentiles en la tierra y ese reino sobre nosotros, pero mientras tanto le dice que está escondido por ahí en el desierto, ¿verdad? 42 meses. Eso quiere decir que 42 meses es igual a 3 años y medio, que son 1260 días, aquí se lo dice claro. Y que son 42 meses equivalente a tiempos, o digamos a años. Entonces 42 meses son 3 años, son 36, y 6 de medio año son 42. Entonces los 3 tiempos y medio son equivalentes ¿a cuánto? Ahí lo hemos tenido, a 1260 días. Entonces 3 tiempos y medio son 3,5 años, 1260 días. Ahora, para llegar a los tiempos señalados, que eran 7 tiempos que tenemos que hacer, usted ahí lo tiene la mitad, que son 3 años y medio para 7 años, o sea, 3 tiempos y medio para 7 tiempos. Tiene que duplicar, ¿verdad? O sumar 3,5 2 veces, o multiplicar 3,5 por 2. Ya le da los 7 tiempos, 7 años. Entonces, eso quiere decir que ya los 7 tiempos convertidos a días resultarían el doble de 1260, o sea, 2520 días. Ese es el total de los 7 tiempos, 2520 días. Son números que han estado bien escondiditos por Jehová en la Biblia, ¿verdad? Pero usted ahora ya lo sabe, ya lo descifró. Entonces, estos no pueden ser días normales de 24 horas, porque si fuera así, entonces 2520 días hubieran sido 7 años. Eso era imposible, porque Jehová había profetizado que solo los babilonios iban a tener bajo cautiverio durante 70 años a los judíos. Por lo tanto, no podía ser 7 años literales de días, ¿verdad? Y recordemos también que cuando Jesús vino aquí en la tierra ya habían pasado 606 años después de haber destronado a Sedequías.
y no había tenido un rey. Por eso le preguntaron a Jesús que si él iba a ser el rey de los judíos y cuándo se iba a establecer su reinado. Entonces, aquí vamos a meditar un poquito más también, mediante la aplicación de las Escrituras. Vamos a ver que Jehová castigaba a su pueblo, los israelitas o los judíos, por su mal comportamiento. Y los castigaba el equivalente a un día por un año. Un día mal portado los castigaba un año. Entonces vamos a ver que los 2520 días eran realmente 2520 años. Vamos a verlo en la lectura bíblica. Abra su libro en Números 14:34. Números 14:34. Aquí leemos: conforme al número de los días de los 40 días en que conocisteis la tierra, llevaréis vuestra iniquidad, o sea, vuestra maldad, 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Bien, aquí se trata de que cuando ellos fueron liberados de Egipto y iban a ser conducidos a la tierra prometida, ellos ya a punto de entrar tuvieron temor, y perdieron la fe en Jehová, en que lo que les prometía, que era algo bueno, una tierra que emanaba leche y miel, o sea, fructífera, bien fértil. Ellos dudaron y mandaron un espía por cada tribu. Eran 12, mandaron 12 espías y estuvieron 40 días viendo esas tierras. ¿Qué pasó? Les dio miedo y vinieron dando un informe adverso. Y entonces el resto de los israelitas creyó eso y no quisieron entrar. Pero por esos 40 días que estuvieron los espías allá, por la falta de fe, los castigó entonces 40 años vagando en el desierto, hasta que murió el último de esos infieles, de esos que no tenían fe. Nueva gente es la que entró a la tierra prometida. Bien, pero el caso es 40 días, 40 años de castigo los tuvo vagando por el desierto. Tenemos otro relato similar. Ahora en Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Note esto. A Ezequiel se le había dicho que se acostara en el costado izquierdo por una vez, 20 días, y aquí dice: cumplidos esos 20 días del lado izquierdo, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez, otros 20 días, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año lo he dado. Sí, estaban mal portados nuevamente los israelitas. Entonces, para simbolizar el castigo por su mal comportamiento, hizo que Ezequiel se acostara en la plaza pública a vista de todos ellos 20 días por el lado izquierdo, y de ahí se diera vuelta 20 días más por el lado derecho, sumando 40 días, de manera que iban a ser castigados también 40 días, 40 años, porque era día por año. Ahora ya tenemos la idea clara, ¿verdad? Si Jehová castigaba a su pueblo un día por año, esto nos lleva a ver claramente que los 2520 años que estaban siendo castigados al dejarlos sin un rey que representara a Dios en su trono, entonces iban a ser 2520 años, el total de los tiempos señalados de las naciones. Hasta que se cumplieran 2520 años, iban a tener un rey nombrado sobre ellos, para que rigiera sobre ellos. Bien, entonces al último rey lo destronaron
sobre Israel en el 607, año 607 antes de Cristo. Y el nuevo calendario se empieza desde el año 1 de Cristo, ¿verdad? Entonces quiere decir que de 607 para llegar al 1, el año 1 del nacimiento de Cristo, habían pasado 607 menos 1, 606 años. Estos 606 años que habían transcurrido hasta Cristo, entonces le restamos a los 2520, que era el total de años de castigo. Y a 2520 le quita 606, ¿cuánto le da el resultado? Si ya hizo la resta ahí, va a llegar a 1914. Quiere decir que contados desde el año 1 de Cristo hasta nosotros, los 7 tiempos se cumplieron en 1914, coincidiendo justamente en el año en que echaron a Satanás y sus demonios del cielo, y el enojado revolvió la tierra, y fue cuando, a instancias de los demonios y de Satanás, sucedió la Primera Guerra Mundial aquí en la tierra, 1914. Años que coincidieron justamente como resultado del señalamiento ya del rey. En 1914 entonces fue elegido Jesucristo como rey, porque él era el que tenía el derecho legal. Pero note esto, fue elegido como rey. Y esto usted lo puede ver en su país. En muchos países, por ejemplo, van a elecciones generales, digamos, por ejemplo, en noviembre. Ahí sale un ganador de entre todos los candidatos. Ese ganador ya va a ser el futuro rey. Pero digo futuro porque no le dan inmediatamente la presidencia o el reinado, ¿verdad?, el poder, sino que unos 2 meses después. Esa es la idea que tenemos ahora. Jesucristo fue electo como nuestro rey futuro en 1914, pero él tenía que sentarse a la derecha hasta que entonces llegaran estos tiempos señalados, para que ya esperara cuando iba a tomar él las funciones como rey ejecutivo. De manera que ahora ya sabemos, fue electo Jesucristo para futuro rey nuestro en 1914. Pero ¿cuándo va a empezar a reinar? ¿Cuándo se le da ya el poder? Como a los presidentes acá un tiempo después. Ese es el que vamos a ver en la siguiente consideración. Tenga paciencia y espérese una semana más, que ahí vamos a tener la información bíblica al respecto. Cuídense mucho. Ya saben que siempre les deseamos lo mejor, de entre todo lo mejor. Cuídense de esta pandemia y así nos vamos a poder ver de nuevo en una semana. Gracias.